de algo realmente muy interesante. ¿Qué relación tiene el dinero con el sexo? Pero antes quiero presentarles, porque ella tiene un camino recorrido muy interesante. Es la creadora de Pan Pap y viene trabajando con la gente desde un lugar muy especial, el abrir conciencia y darnos cuenta que de nosotros depende absolutamente todo. Ani Bell es su nombre, bienvenida al programa. Gracias. Y quiero que nos cuentes, Ani, antes de entrar a esta fantástica serie de talleres que vas a hacer relacionados con el dinero, que lo llamaste psicodinero. Exacto, sí. Contanos un poco tu formación, porque así de alguna manera entendemos un poco a dónde llegaste. Bueno, yo además de ser y de trabajar hace mucho tiempo en periodismo especializado en terapias alternativas, vos lo sabés, soy psiconeuroeducadora, ¿no? Ya hace bastante tiempo que estoy trabajando en esto y la verdad con muy buenos resultados. La psiconeuroeducación es una educación de vanguardia, es decir, trabaja esos aspectos nuestros como por ejemplo todo lo relacionado con nuestro hemisferio derecho, que tiene que ver con lo que es inconsciente, con lo que es ilógico, con lo que está por debajo, como yo les hago un dibujo, un gran iceberg, toda la parte nuestra que no se ve, nuestra parte metafísica estrictamente. Lo que pasa que, claro, tiene que ver también con la magia, se llama al hemisferio derecho se lo llama el hemisferio del artista, del genio, es el del creativo, ¿no? El que se hace la pregunta que nosotros, con una educación tradicional, limitada, lineal y secuencial, no nos hacemos. Entonces, bueno, esto trae aparejado, un montón de preguntas nuevas. Y esto es lo interesante. No tanto la respuesta, sino la pregunta diferente. Colón descubre América porque en un punto se plantea, ¿y si la Tierra no es redonda? El tema pasa por también hacerse otras preguntas. Esta búsqueda en nuestra mente o en nuestro inconsciente, ¿responde a qué? ¿A patrones de aprendizaje nuestro en nuestra infancia? ¿A la realidad que vivimos? ¿O en la educación? ¿O simplemente una conciencia superior que nacemos y que la tenemos absolutamente dormida y hay que despertarla? El tema es que todo lo que se manifieste como un efecto en nuestra vida, yo llamo efecto, podemos llamarlo también haciendo esta imagen que es bastante, sirve mucho, el árbol y la semilla o el árbol y la raíz, ¿no? Todo aquello que sale al exterior y que se manifiesta como sea, como una energía concreta en el plano externo, es absolutamente simétrico a lo que está en mi plano interno como patrón de condicionamiento. Y esto es inconsciente. Por eso la psiconeuroeducación funciona tan bien, porque al trabajar, al ahondar y al ejercitar el hemisferio derecho, te está trayendo para la conciencia, para afuera, todo lo que está jugando ahí abajo y vos por no verlo, vos no lo podés manejar. ¿Cómo vas a lidiar con aquello que no ves? Este es el punto, ¿no? ¿Qué pasa con estos patrones hereditarios? Porque acá creo que juegan un lugar muy importante, ya que vamos a hablar de la enfermedad, no hablemos del dinero, hablemos de la enfermedad. La enfermedad, esta enfermedad que viene generación a generación y de repente estas nuevas ciencias destraban absolutamente ese patrón y cambia la historia. Ya no hay más enfermedad ni para la persona ni para nuestros hijos. ¿Cómo funciona eso para que entendamos? Claro, como básicamente venimos de una educación bastante restrictiva, un condicionamiento muy duro en la infancia, en el primer septenio sobre todo, no. Muchas cosas que hacíamos después tenían un pequeño castigo
y enfermedad, falta de dinero, accidentes, etcétera, etcétera. Cualquier perturbación en mayor o menor grado que la persona adulta tiene que enfrentar, tiene que ver con algo, una semillita que quedó sembrada en los primeros 7 años. Por lo general antes del año 5, cuando todavía el cuerpo mental no está integrado. Entonces, ¿qué pasa? Toda energía atascada y no metabolizada se traduce como enfermedad. Ahora, qué interesante esto que decís, porque en general la psicología tradicional que hace, busca en la infancia las respuestas. Y entramos en procesos, entramos porque en algún momento también entré yo, en proceso de culpar a mamá, a papá, a la maestra, a la sociedad y todo lo demás. Y en realidad es la historia de cada uno. Y esto quisiera que quede bien claro, Ani, porque lo haces muy, muy, muy bien. Y así llegamos al psicodinero, que me pareció genial esta propuesta de estos talleres, de cómo comenzar a hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad, de nuestra propia vida, entender que de nosotros depende. Claro, mira, Lucía, yo trabajo algo que se llama los mensajeros. Los mensajeros son todos aquellos que, es una paradoja, porque parecen mandados enviados por el enemigo y no lo son. Cuando yo tengo aún de otra vida una energía no metabolizada, una energía atascada, la vida en su sabiduría, la vida es evolución permanente, va de una u otra forma a hacer ¿qué? Atraer a alguien que te ayude. Es como si tuviera, exacto, ¿viste? Como si viniera pescando justo ese pescadito. Entonces, no es malo. El que viene a mostrarme, vos me provocaste, una vieja maestra me decía, cuando alguien te decía, vos me hiciste pelota, me dice, mira, a vos nadie te hace pelota si no sos pelotable. Es decir, vos me ofendí, no, la ofensa la tenés ya adentro. Lo que yo ayudé, contribuí a poder ayudarte a ponerla de abajo de la conciencia, ahí donde está esa parte oscura, que uno no la puede ver porque son patrones de información, programaciones, ¿qué hace? La levanta y la trae al consciente. Ah, la culpa la tiene mi mamá. No, tu mamá, tu marido, son simplemente los que te ayudan, ¿sí?, a traerla a la conciencia. Por eso son mensajeros. Yo no me enojo, no hay que matar al mensajero. Ese es el tema, ¿no? Grandes maestros. Absolutamente. La vida te pone estos maestros. Y si te sacas uno de encima, viene otro. Si no lo aprendes, si no lo... Absolutamente. No lo ves. Porque en realidad es una cuestión de verlo. De verlo. Claro, de ver lo que no es, lo que está en el plano invisible y que se manifiesta como un efecto en el plano visible. El efecto es falta de dinero, problemas con el sexo, con la enfermedad, cualquier cosa que te perturbe, es un efecto. Bueno, ahora nos vamos a meter sí de lleno a estos talleres que ella ofrece, que son talleres muy cortitos, duran casi 3 horas nada más, de psicodinero. Ahora, qué fantástico esto, porque prestemos atención. Si tenemos problemas con el sexo, seguramente también tenemos problemas con el dinero. Sí. Y esto es una energía que hay que verla, que hay que respetarla y que tiene una densidad y hay que trabajarla. Contanos un poco cómo son los talleres y desde qué lugar uno tiene que darse cuenta que esto no funciona. Porque fíjate que todo lo que es la parte sexual nos da como pudor, nos da como vergüenza, nos da como históricamente, ¿no? Y el dinero también, y el dinero también. Porque te sentís como fracasado. O no, o a alguien le preguntás, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto ganás? Lo incomodás. Sí, es así. Bueno, ¿cómo funcionan estos talleres y a dónde apuntan? Los talleres son 3 encuentros que se hacen un día sábado a la tarde, uno donde se presentan y ya se empiezan a tirar herramientas. El otro sábado hacemos un trabajo muy lindo porque es bien de taller, que es para traducir patrones, ¿no? A este le pasa esto, ¿qué patrón hay? A este pasa esto, ¿qué patrón hay atrás? Que es esta ejercitación de, mostrándote lo visible, ver lo que
la otra punta del ovillo, ¿no? Y después de esas 2 jornadas que se hacen cada uno y después a los 7 días el otro, se dejan pasar 14 días. ¿Por qué? Porque con las herramientas de los 2 primeros encuentros tenés mucho para trabajar y ver. Y vos en el tercero traes tus resultados, porque los traes. Porque la energía es muy noble. Estamos trabajando con energías maestras. Este no es un dato menor. Trabajar con una energía maestra es trabajar con una energía con la que te tenés que amigar. Las energías maestras son esas energías relacionadas con la supervivencia. Vos, por más que te enojes con el sexo, vos existís en función de que hubo un encuentro sexual. Vos, todo lo que tenés en términos de materia, de bienes, de servicios que te permiten la evolución en el plano, el estudio, hasta tu medicina, tiene que ver con el dinero. Enojarte con el dinero no te va a hacer, no zafás de aprender la lección que este maestro de supervivencia tiene. Hay un puntito que me gustaría charlarlo contigo, tiene que ver con la adicción. Hay gente que es terriblemente adicta al dinero, al trabajo, por el dinero en sí, no por el placer del dinero. Absolutamente. Por el placer del trabajo, perdón. Y hay gente que, bueno, que es adicta al sexo y que también es preocupante porque no encuentra este equilibrio que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cómo lo manejas a eso? ¿Suele pasar en tu taller? Sí, absolutamente, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo una energía interna atascada, quizás hasta de una vida anterior, y esa energía está pidiendo ser liberada, lo que se manifiesta permanentemente, gracias a Dios, porque ese es el aviso, la llamada de atención, una profunda perturbación, un profundo estado de malestar permanente. ¿Qué se hace con eso? O se lo trasciende o se lo tapa con cualquier tipo de escapismo. Y una adicción es escapismo. A cualquier cosa. La adicción es un narcótico que momentáneamente, muy brevemente, tapa el malestar. Ahora, cuando terminó el efecto del narcótico, salgo corriendo a seguir o comprando o consumiendo o teniendo sexo. Y el tema es que no atendí y no trascendí la verdadera raíz del malestar. Ese es el problema. Ahora, hablamos de darnos cuenta, hablamos de que esto se supera desde el conocimiento, porque es como un despertar instantáneo. ¿Es doloroso? ¿Puede producir no depresión, un estado de decir, bueno, qué tontos que fuimos, tanto tiempo perdimos? Mira, ¿no? Claro, en los años que tengo de estar trabajando con esto, que ya son como 25 más o menos, y trabajando con personas que tienen distintos desafíos, puedo decir y hasta puedo garantizar que cuando el mando lo toma un cuerpo superior, que es la conciencia, no hay forma en que te sientas mal. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Nosotros estamos trascendiendo con la luz de la conciencia y bueno, la inconsciencia, la oscuridad, lo que sería nuestro como tóxico, patrones inferiores, es como un caldo de cultivo. Llevar la luz de la conciencia te hace automáticamente entrar en un cuerpo superior y bajo ningún punto de vista la autoridad de un cuerpo superior te puede traer malestar, por el contrario, por el contrario. Ahora, ¿qué sugerís para que nos demos cuenta que estos talleres existen y que nos podemos regalar y permitirnos un cambio? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros sentir o ver en nosotros mismos para poder recurrir al taller? Porque en general, cuando se tocan temas energías tan especiales, lo primero que hacemos es negarlo. No, lo necesita el otro, yo no. Lo necesita mi marido, lo necesita mi pareja, yo no. ¿Qué es lo que sería el disparador de
de esto, ¿no? De darnos cuenta. ¿Sabes qué es lo que suele suceder? La gente viene y me dice, por donde fui, está bien, es un camino que todos hemos hecho, trabajé en una forma tan superficial y tan, ¿cómo te puedo decir? Desde el plano externo. Bueno, mira, ¿te dolía la cabeza? Algo que se manifiesta en el plano externo, o me duele un dedo en el plano externo. Te doy una solución desde el plano externo, una pastilla. Ah, se me pasó. Al mes el dolor vuelve. Cuando usted, una problemática que se manifiesta en el afuera, falta de dinero, problemas sexuales, violencia, toda enfermedad. Entonces lo que sucede es esto, yo una problemática que la veo manifestada en el plano mío externo, la quiero sanar para no tenerla más, obviamente, no tapar, la quiero sanar con elementos del plano externo. No es la manera. No es la manera. ¿Por qué? Insisto, Einstein nos enseña, jamás podés sanar algo de un plano si no te moves a un plano diferente desde donde se originó. Ese es el tema. Entonces, si yo quiero con una pastilla, con una gota, con una cosa, y voy a encontrar algo que más o menos por un tiempo es un narcótico, sea como sea. ¿Por qué? Porque estoy tocando superficie, lo externo. Si vos no vas al plano interno, que es el plano causal, el problema lo vas a seguir teniendo. Si usted probó y ve que sigue con lo mismo, pero yo hice este curso, pero yo tomé esta... Y sí, bueno, fíjese si usted no estuvo trabajando desde el mismo plano donde se origina el problema, que es el plano externo. Ahora, esta técnica o estos cursos maravillosos, que bueno, en este caso elegiste el psicodinero, ¿puede servir también o sirve para adicciones o para enfermedades psicosomáticas? Absolutamente, alergias? absolutamente, porque en realidad el dinero es una excusa. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con una energía. Entonces hay una manifestación energética que es tan poderosa dentro de mí que se traduce en enfermedad, dinero, problemas recurrentes de violencia, lo que fueran. El problema no importa cómo se manifiesta, el color que tome esa manifestación no importa, enfermedad. El tema es que esa energía simétricamente es idéntica a la que yo tengo dentro. Y la tengo que curar. Hoy es falta de dinero, mañana es violencia, pasado enfermedad, porque la que está dentro debe ser transmutada en luz. Mientras sea tóxica la que está adentro, la que está afuera va a tener una manifestación siempre que tenga que ver con, obviamente, negatividad. Ani, ¿qué pasa con la creatividad? Porque en general, uno con la experiencia, con los años, va viendo que la persona que genera, que es creativa, es una persona que está muy armonizada sexualmente, muy armonizada con su dinero. Esto no quiere decir que sea multimillonario o no, que tiene lo que corresponde o lo que ella quiere o que la persona quiere para lo que desea, ¿no? Y esto existe. ¿Qué pasa con esta parte creativa nuestra? Que a veces nacemos con muchísima creatividad y hay veces que no. Bueno, si yo te digo que el hemisferio derecho en este momento, en términos generales, es una generalidad, está funcionando en un 5%, que es el hemisferio de la creatividad, del artista, del genio, y el 90% o 95% es hemisferio racional izquierdo, y nosotros trabajamos para levantar a este otro, automáticamente lo que se dispara es un nivel de creatividad. Además, la creatividad es lo opuesto a la reactividad. Nosotros tenemos una educación que nos torna reactivos. Quiero ser músico, mamá. No. Quiero tener una profesión que no tiene nadie. Mirá qué lindo, somos los primeros. No. Hemisferio izquierdo. Mononeuronal, monocarril, secuencial, limitado, ¿entendés? Seco, reactivo. El otro es absolutamente expansivo, por eso es el del genio. Entonces, lo primero que ves,
¿Por qué también tiene un impacto en cómo vivís? Porque no copiás. No copiás. Es completamente diferente. Estás permanentemente creando. ¿Y a partir de qué edad surge la necesidad de poder hacer este tipo de talleres? Porque suponte vos lo está viendo en este momento, lo está escuchando una criatura de 15, 16 años que se le está abriendo el mundo, ¿no? Y que tiene que decidir sus profesiones y que le gustaría determinadas cosas. ¿A partir de qué edad uno puede empezar a darse cuenta? Mi alumna, que ya hace 2 años, que viene, más joven, tiene 5 años. Ella trae a la mamá, sí, y responde de una manera que es impresionante. Yo hago algunas preguntas a veces de taller en taller y cuando todos se quedan callados, ella trae la respuesta, o sea, no hay edad. ¿Qué pasó? ¿La mamá la trajo? En realidad creo que es al revés, creo que ella trajo a la mamá. Así que no falta nunca, le fascina cuando meditamos y entonces junto con la mamá y la mamá también lo que estamos haciendo es que su educación inicial sea absolutamente balanceada, 50 y 50, lo que se llama de cerebro completo. Qué lindo. Es una belleza, nos divertimos, es una maravilla porque no hay edad, no hay edad. ¿Tienes entrenamiento para profesionales? Sí, de hecho vienen psiquiatras. Vienen psiquiatras y está bien porque la formación, el paradigma científico a partir de la mitad del siglo pasado ha cambiado mucho. Entonces hay mucho que revisar porque ahora ya no es la cosa discursiva donde estamos relatando una historia 30 años seguidos. Eso ya pertenece a un paradigma que desde la mitad más o menos del siglo pasado ya terminó, ya caducó. Ahora es muy interesante porque la propuesta a nivel como tantos profesionales es hacer este juego, porque es un juego en realidad, este juego de descubrirnos a nosotros mismos, de ver nuestro potencial y muy rápido, en tan poquito tiempo, porque, a ver, ¿por qué tengo que sufrir? Absolutamente. Una de las cosas que llama más la atención, si bien uno dice esto es educación y es un proceso, a mí me llama la atención cómo donde se encuentra cuál es la semilla y se la saca, vos ves cosas en el momento que se van. Entonces es contundente, ese es el tema, entonces la satisfacción. Pero es muy divertido también, muy divertido. El juego de psicodinero. Ani, muchísimas gracias por pasar por el programa. Nosotros lo disfrutamos, espero que ustedes también, y aprendimos algo nuevo. Y aprendimos en realidad a hacernos cargo, a ver qué nos está pasando sexualmente y con el dinero. Y seguramente que vamos a descubrir algo mucho mejor.